2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Nuevamente estamos en nuestra TV clase con el tema demostración de las leyes volumétricas de quinto año de secundaria del área de química. Soy la profesora Miriam Mamani. Bueno, queridos estudiantes, para iniciar con nuestra clase debemos responder dos interrogantes. ¿Cuáles son estas? ¿Qué son las leyes volumétricas? Pensemos bien cuál es nuestra respuesta. Bien, queridos estudiantes, acertaron con la respuesta. Las leyes volumétricas son aquellas leyes que rigen a los gases, a los volúmenes de los gases. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las leyes que rigen a los volúmenes de los gases? Vamos pensando cuál es la respuesta. Ya hemos avanzado este tema, así es que sabemos. Recordemos, queridos estudiantes. Sí, exactamente, queridos estudiantes, las respuestas son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que hoy día demostraremos experimentalmente lo que dicen los postulados de estas leyes. Iniciamos con la primera ley, queridos estudiantes, la ley de Boyle. Recordemos qué nos dice el postulado. Dice, a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ahora lo vamos a demostrar esta ley con el proceso isotérmico. Tenemos como materiales una jeringa. Pueden observar dentro de la jeringa tengo un globo inflado. Está inserto ahí. Vamos a trabajar con la temperatura ambiente que no va a cambiar, por eso decimos a temperatura constante. Voy a tapar este extremo con mi dedo y voy a aplicar una presión. Observen. Observen, si se recuerdan, el globo estaba más grande. A mayor presión, menor volumen. Voy a disminuir la presión y el globito volvió a su estado normal. Es decir, a menor presión, mayor volumen. Es así como podemos demostrar la ley de Boyle. Continuamos con la ley de Charles. ¿Qué nos dice este postulado? Dice, a presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Con qué lo vamos a demostrar? Con el proceso isobárico. Para lo cual tenemos dos recipientes, uno con agua caliente y otro con agua fría. Y tenemos una botella de plástico y un globo. Vamos a trabajar con la presión atmosférica que se mantiene constante. Hemos puesto de esta manera el globo en la botella. Vamos a introducir la botella de plástico en el agua caliente. Observen lo que sucede. Entonces decimos, a mayor temperatura, mayor volumen. Lo sacamos, ahora insertamos en el agua fría. A menor temperatura, menor volumen. Es así como podemos demostrar la ley de Charles. Continuamos con la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice este postulado? Dice, a volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Vamos a demostrar esta ley con el proceso isocórico, para lo cual tenemos los siguientes materiales. Dos recipientes, uno con agua caliente, también tenemos una botella de plástico que tiene agua a temperatura ambiente pero que tiene color. Tenemos en la tapa de la botella inserto un sorbete.
Una vez que ya hemos tapado bien, insertamos la botella en el agua caliente. Observemos lo que sucede. A mayor temperatura, mayor presión. El agua por el sorbete está subiendo, ¿ya? Por la temperatura. Está presionando, significa que las moléculas que están aquí en la botella están presionando al agua para que el agua pueda subir por la botella. Bueno, queridos estudiantes, vamos a recordar lo que ha sucedido en la demostración de nuestras 3 leyes de los gases. En la ley de Boyle hemos observado que a temperatura ambiente, que debería ser la temperatura constante, ¿ya? A mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Han observado muy bien que el globo se volvía más pequeño y al mismo tiempo, si disminuíamos la presión, se volvía más grande. Pueden observar una imagen que tenemos aquí, cómo es que funciona. Tenemos en el eje de las Y el volumen, en el eje de las X la presión. Entonces pueden observar cómo funciona la imagen. A mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Este proceso se denomina proceso isotérmico porque la temperatura es constante, no varía. Ahora vamos a la ley de Charles. En la ley de Charles hemos utilizado 2 recipientes, uno con agua caliente y otro con agua fría. ¿Qué más hemos utilizado? Hemos utilizado una botella de plástico y un globo. ¿Qué nos decía la ley? Decía, a presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Podemos observar en esta imagen que el volumen está en el eje de las Y y la temperatura está en el eje de las X. Si decimos a mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen. Pueden observar que la línea que se produce es constante. Significa que la presión es constante, no varía. ¿Con qué presión hemos trabajado? Con la presión atmosférica. Todo este proceso que demostró la ley de Charles se llama proceso isobárico. Continuamos con la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac hemos utilizado nuevamente los 2 recipientes con agua, uno con caliente y la otra con agua fría, ya que esta ley es una variante de la ley de Charles. ¿Qué nos dice o qué nos decía esta ley? Nos dice, a volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Podemos observar en esta imagen que la presión está en el eje de las Y y la temperatura en el eje de las X. ¿Qué dice? A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Hemos podido observar en el experimento que cuando hemos insertado la botella en el agua caliente, ¿qué ha hecho? Es que se ha producido una mayor presión, ¿cierto? Y ha empujado el agua para que salga por el sorbete. Luego hemos cambiado al agua fría. Ahí hemos visto que las moléculas del gas estaban mucho más tranquilas y quietas, de manera que ha habido menos presión. Entonces el agua en el sorbete tiende a bajar. Todo este proceso se denomina proceso isocórico, el cual nos ha permitido demostrar la ley de Gay-Lussac. Bueno, queridos estudiantes, espero que esta clase les haya gustado. Como han podido observar, hemos utilizado material casero que todo tenemos en nuestra casa. Les invito a replicar los experimentos. Si bien pueden hacer los otros, bienvenido, ¿ya? Ahora, para alimentar, para ampliar nuestros conocimientos,
revisemos los textos que nos ha brindado el Ministerio de Educación. Bueno, queridos estudiantes, por hoy día nos despedimos de nuestra clase hasta otra oportunidad. Gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.